una corriente y si yo coloco un voltaje de 220, ángulo de 30, así ven, ¿cuánto será la corriente? La corriente sabemos va a estar en fase y podemos hallarlo dividiendo la tensión entre la resistencia que tiene ángulo cero. Entonces será 22 ángulo cero. Mi corriente va a ser 10 ángulo de 30. Siempre tensión y corriente van a estar en fase. Fíjense, siempre en fase. ¿En dónde? En una resistencia. Entonces, revisando, ¿cuánto es el factor de potencia de una resistencia? Es el coseno del ángulo que existe entre la tensión y la corriente, o también el coseno de un ángulo de la impedancia, en este caso de la resistencia. Por lo tanto, mi factor de potencia en una resistencia es coseno de 0 igual a 1. Es el máximo valor del factor de potencia. Entonces, ¿y por qué le llaman factor de potencia? Por esto, mi potencia aparente es, por teoría, el producto del voltaje V por I conjugado. El voltaje V para este caso es 220 ángulo 30. 220 ángulo de 30. Por la corriente conjugada, 10 ángulo, como es conjugada, se le cambia el signo al ángulo, menos 30. Entonces, mi potencia aparente es 220 por 10 ángulo de 0. Y esto lo podemos descomponer 220 por 10 por coseno de 0. Ese es el componente horizontal, pero también tiene un componente vertical que será 220 por 10, pero el seno del ángulo. Entonces, aquí viene lo que decimos, esto es B, esto es sí, y esto de acá, ¿qué cosa es? Coseno de 0 en una resistencia es lo que nosotros llamamos el factor de potencia. Entonces, fíjense, este B por I está cabe B por I. Y eso es el módulo de la potencia aparente. Potencia aparente. Multiplicado por un factor, que es el factor de potencia. Es un factor que nos indica cuánto de la potencia aparente se va a convertir en esto que es potencia activa. En nuestro caso de la resistencia va a ser B por I multiplicado por coseno de 0, que es el factor de potencia, nos indica que toda la potencia aparente se convierte en potencia activa. En cambio, para una resistencia, esto de acá la representa la potencia reactiva, Q. ¿Y eso cuánto es? 0. Entonces, en una resistencia solamente va a haber entrega de potencia activa. Y esa será la máxima potencia que puede entregar el circuito. ¿Correcto? Esa es la interpretación que nosotros le damos. En forma general, este W, que también le llamamos P, es lo que nosotros llamamos potencia activa.
potencia activa. Y sus unidades son los vatios. Así ven. Y esta potencia activa es la potencia útil, la que sale afuera del circuito. Es decir, esto va a salir afuera y se convierte en otra forma de energía. Esta potencia activa puede convertirse en luz, puede convertirse en calor y en diferentes formas de energía útil. ¿Correcto? Entonces, fíjese, W o P, potencia activa. De forma general, también yo puedo plantear que la potencia activa W es el producto del voltaje multiplicado por la corriente por el factor de potencia. O, en forma general, el factor de potencia es el coseno del ángulo teta, en donde teta es el ángulo del factor de potencia. ¿Correcto, jóvenes? Entonces, en forma general, yo puedo cogerlo y decir, mi potencia activa, W, o también P, es igual al producto del voltaje por la corriente por coseno de teta o coseno de phi. Y eso me representará la potencia activa, que será unidades en vatios, unidades en kilovatios, en megavatios o sus múltiplos, milivatios. Y la potencia reactiva, que es esto de acá, la potencia reactiva. La potencia reactiva se designa por Q y va a ser igual al producto del voltaje por la corriente, pero por el seno, el ángulo del factor de potencia. ¿Qué unidades tiene esto? Tiene unidades de bars, volamperios reactivos, kilobar, volamperios reactivos o sus múltiplos, milibar. ¿Qué pasa con la potencia reactiva? La potencia reactiva, fíjense, es aprovechada ¿por quién? Por la bobina. Entonces, la potencia reactiva es aprovechada por la bobina. ¿Y qué hace con la potencia reactiva la bobina? Lo que hace es crear su campo magnético. Es decir, acá está la bobina, tengo una fuente de energía, entrará potencia reactiva positiva y le permite a la bobina generar esto de acá, que son líneas de flujo. Así ven. ¿Y dónde están las líneas de flujo? En la bobina, y eso puede ser, por ejemplo, un electroimán, o puede ser parte de un motor, o parte de un formador. Por lo tanto, todo elemento que tiene flujo magnético debe tener como modelo una bobina. ¿Correcto, jóvenes? ¿Aló? Sí, profesor, correcto. ¿No? Ese concepto debemos tener, de que si yo tengo una resistencia, solamente jalará potencia activa. Si tengo una bobina, va a jalar potencia reactiva, positiva, porque la bobina necesita crear los campos magnéticos. Entonces, esto es para explicarles, ¿no? Pero ya cuando nosotros tengamos, por ejemplo, un elemento
podemos calcular en forma directa, ¿no?, su potencia activa. Es decir, yo tengo una resistencia, por ejemplo, de 15 ohmios, tengo una fuente de 220 ángulo 30, así de. Entonces, nosotros ya sabemos que por acá circulará una corriente fasorial I, así de. Y que esto jalará potencia activa. Entonces, el valor de I, 15 ohmios, como es resistencia, nosotros planteamos, ¿no?, y decimos, ese 15 ohmios va a tener un ángulo de 0. Aplicamos la ley de Ohm, I, ¿a qué es igual? Al voltaje sobre el elemento, que en este caso es R. Y tendremos 220 ángulo 30 dividido entre R, que vale 15 ángulo de 0. Así. Y nuestra corriente tiene un valor de 220 entre 15 ángulo de 30. Como es resistencia, mi potencia activa será el voltaje V por la corriente por el coseno del ángulo de la impedancia, que es 0. Entonces, esta es la potencia activa que está demandando esta resistencia de la fuente. Solamente potencia activa, porque la potencia reactiva no será el producto del voltaje B por la corriente 220 entre 15, pero por el seno de 0. Y el seno de 0 es 0, por lo tanto, la potencia reactiva es 0. Así de. Ahora, recordándonos, en el caso de una bobina o de un condensador, así de. En el caso de una bobina, ¿no?, así, esto generalmente tenemos el valor de L. Y nuestro circuito equivalente, si tenemos una fuente BDT, B máximo, seno, omega T, esto ya hemos dicho que va a crear una reactancia. Esa reactancia es la reactancia inductiva, que va a ser el producto de omega por L. Y en nuestro diagrama de impedancias, este es nuestro diagrama de impedancias, va a estar, acá está R, ángulo 0, la bobina se ubica acá en el eje JX positivo. Entonces, esto va a tener J, o también lo puedo representar así de ángulo de 90. Entonces, si es así, yo puedo esto llevarlo a fasor y decir, esto será el voltaje máximo entre raíz de 2, la fase 0 grados. Y puedo hallar el fasor o la potencia aparente, que será el B por I conjugado. El B en este caso es B máximo sobre raíz de 2, ángulo 0, multiplicado por el I conjugado. El I, como tenemos esta reactancia, nosotros podemos calcular el valor de I.
y será igual al voltaje B máximo sobre raíz de 2 ángulo 0 dividido entre la reactancia, que es omega L ángulo de 90. Entonces, mi corriente I será B máximo sobre raíz de 2 omega L a un ángulo de menos 90. Entonces, mi potencia aparente será el producto B máximo al cuadrado entre 2 omega L, ¿no? A un ángulo de menos 90. Entonces, esto se descompone en la constante por el coseno de menos 90. B máximo al cuadrado entre 2 omega L coseno de menos 90 más un J, ¿correcto? A ver, acá la corriente pasa arriba con signo negativo, ¿no? Entonces, ¿qué nos está indicando esto de acá? Que la corriente respecto a la tensión se atrasa 90 grados. Entonces, el conjugado será positivo, ¿no? Es decir, mi corriente va a ser B máximo raíz de 2 omega L, pero con menos 90. Y el conjugado va a hacer que esto se haga más 90, así de. ¿Correcto, jóvenes? ¿Aló? Sí, profe. ¿No? Ahí estamos, BI conjugado. La corriente tiene un ángulo de menos 90. Es decir, esto pasa arriba y queda con menos 90. Y al hacer el conjugado se convierte en más. Por lo tanto, la potencia aparente será B máximo al cuadrado entre 2 omega L por coseno de 90 más positivo el J, B máximo al cuadrado sobre 2 omega L por seno de 90. Entonces, esto de acá es cero. Por lo tanto, a la bobina no le interesa la potencia activa, pero sí esto toma el máximo valor y lo que va a demandar es potencia reactiva. ¿Pero de qué signo? Positiva. Entonces, siempre que tengamos una bobina, ¿qué consideración debemos tener? Tensión y corriente están desfasados 90 grados. La corriente se atrasa. Acá está mi tensión a 0 grados. Ahí. Tensión 0 grados. Y mi corriente va a estar por acá, ¿ve? Y a un ángulo de menos 90. La potencia aparente será B por I conjugado, cambio el signo, y esta es la potencia aparente de la bobina. Como es vertical, me indica que solamente va a determinar una potencia reactiva positiva. Entonces, siempre que veamos una bobina sola, esta bobina va a demandar del circuito potencia reactiva. En el caso del condensador, acá está mi condensador. Tengo mi fuente de energía, un voltaje, supongamos 220, ángulo de 0, así ven. Pero esta capacitancia, como reactancia capacitiva,
va a ser negativa porque ya hemos visto que se ubica en la parte inferior menos J1 omega C. ¿De dónde sacamos el omega? De esa fuente. Esa fuente va a tener una forma en el tiempo así de B máximo 220 raíz de 2 seno omega t más 0 grados. Este omega de acá es el omega que corresponde a esto de acá. Entonces, me va a dar prácticamente el valor de la reactancia capacitiva. Supongamos el valor de la reactancia capacitiva, el omega y el C, tienen un valor que me da un equivalente de menos J22, así ve, para asignarle valores. Entonces, mi corriente que va a circular por acá, yo lo puedo encontrar por medio de la ley de Ohm. Entonces voy a tener que la corriente será el voltaje sobre la impedancia, en este caso, reactancia capacitiva. Esto sería 220 ángulo cero entre la reactancia, que es 22 menos, significa menos 90 grados. Entonces tendré un valor de 10 ángulo de 90, que es lo mismo a J10. Entonces grafico, mi tensión está acá, pero siempre en una reactancia capacitiva. La corriente, ¿dónde está? Acá, adelantado 90 grados a la tensión. Y si hablamos de potencia aparente, ¿a qué sería igual la potencia aparente? B por I conjugado. B por I conjugado. El voltaje, 220 ángulo cero multiplicado por corriente conjugada, ¿no? Que sería 10 ángulo de menos 90, así. Entonces, mi potencia aparente será 220 por 10 a un ángulo de menos 90. Y mi potencia aparente tendrá el valor de B por I por coseno de menos 90 más B por I coseno de menos 90, que es menos J. Así es. Entonces voy a tener de que el S es 2200. Esto de acá, ¿cuánto es? Esto de acá es 0, ¿no? Esto de acá es 0, pero fíjense, el menos J es 2200 volamperes reactivos. Entonces, ¿qué sucede con el condensador? El condensador no le interesa también, así como la bobina, la potencia activa es 0, pero la reactiva es negativa, es decir, el condensador no necesita reactiva, el condensador entrega potencia reactiva a la fuente. Entonces, ya tenemos caracterizados prácticamente los elementos puros. Ahora, la mezcla, y esto es, ¿no? La mezcla es importante porque ya, por ejemplo, nosotros podemos elaborar qué cosa es un motor eléctrico. Un motor eléctrico es un dispositivo
el cual yo lo conecto a una fuente de energía. En el toma corrientes está esto de acá, ¿ve? Entonces yo cojo y lo conecto al toma corriente. Como resultado de eso, ¿qué cosa obtengo? Esto tiene un eje que gira. Entonces obtengo acá una velocidad. Estoy convirtiendo la energía. Acá tengo energía eléctrica. ¿Que lo tomo de dónde? Lo tomo de la fuente. En este caso es el toma corriente. ¿En dónde está la energía eléctrica? Y me permite ingresar una corriente a un circuito que es el motor. Entonces, cuando la corriente entre a ese circuito del motor, el resultado que obtengo yo, ¿cuál es? Este eje empieza a girar. Y esta forma de giro, yo lo puedo utilizar de diferentes formas. Por ejemplo, en una electrobomba hidráulica. ¿Qué cosa es lo que se hace ahí? Se tiene un depósito de agua, así. Acá se coloca una bomba, así de. Se coloca una bomba, un motor eléctrico. Ese motor eléctrico lo que va a hacer es, va a estar ubicado acá, ¿no? Aquí tiene una especie de espacio o hueco por donde va a entrar el agua. Y cuando esto empiece a girar, lo que va a hacer es succionar esta agua y elevarlo, así de. Coge esta agua, lo succiona, ingresa, y esto de acá sale y se va hacia arriba. Generalmente acá se tiene un tanque, le llaman el tanque elevado. Entonces aquí llega el agua y de acá se puede distribuir. Esto nos permite tener una electrobomba hidráulica que nos permite succionar el agua, llevarlo por una tubería y elevarlo, darle altura para que esta agua pueda distribuirse. En un edificio multifamiliar ya puede esta agua distribuirse a todos los departamentos, del primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, hasta los pisos que tenga. Entonces, ¿qué estamos invirtiendo acá? Esto se conecta a una fuente de energía eléctrica. La corriente ingresa al circuito eléctrico del motor y como resultado hay un giro. Ese giro va a permitir que se succione el agua y se lo eleve. Entonces, estamos invirtiendo energía eléctrica y obtenemos un beneficio de una potencia o energía mecánica. Y así como estos, tenemos diferentes formas. Por ejemplo, una escalera mecánica, ¿no? En la escalera mecánica tiene sus peldaños que están así, pero esto tiene una especie de faja que está activada por un motor. Entonces, una persona se para acá y este motor va a hacer que esto empiece a girar, así de. Pero esto de acá es tan flexible que cuando llega acá se forman las gradas, así de. Entonces, la persona no necesita invertir energía para subir. Esto se conecta a una fuente de energía, ingresa corriente al circuito eléctrico del motor y como resultado se tiene un torque mecánico que va a hacer que esto empiece a girar y a subir a las personas que se ubiquen en los peldaños.
Después tenemos, por ejemplo, el ascensor. El ascensor también está la cabina, ¿no? La cabina está presente, está ubicada acá, pero esto tiene un conjunto de poleas, así de, que van a ser activadas por un motor eléctrico. Entonces, ingresa la persona, al momento de pulsar esto, está dando el motor a una red eléctrica, así ve. Como resultado, aparece un torque y esto se va desplazando, así ve. Entonces, esto de acá va subiendo. Una vez que se ubica en el piso que quiere, entra otra persona, ¿no? Y activa el primer piso, conecta esto, pero hace que el sentido de giro se invierta. Entonces, cuando trabaja el motor, no va a subir, sino que va a bajar. Y esto se está desplazando hacia arriba y hacia abajo, transformando la energía eléctrica en energía mecánica. A eso se le llama conversión de energía. Y así como estos ejemplos, podemos tener varios, ¿no? En máquinas y herramientas existen cepillos metálicos que también son activados y están haciendo un trabajo. Entonces, fíjense, al motor entra energía eléctrica. Por lo tanto, el motor debe tener un circuito eléctrico. Esto debe tener un motor. ¿Y cómo podemos representar ese circuito eléctrico? Primeramente, tenemos que tener en cuenta que si entra energía, está saliendo energía, que la utilizamos. ¿Y dónde se produce eso? Eso se produce solamente en la resistencia, porque hemos visto que en la bobina o el condensador o recibe energía reactiva, entrega energía reactiva. Solamente en el motor, en la resistencia, se recibe energía eléctrica y sale hacia afuera una energía utilizable. Entonces, si yo tengo que en este dispositivo sale una energía que se utiliza, ya sea para bombear agua, para mover una escalera, un ascensor o cualquier trabajo que se realice hacia afuera, necesariamente debo tener este elemento. ¿Qué cosa es este elemento? Una resistencia propia del motor. Estamos hablando de resistencia eléctrica. Estamos hablando de ohmios, así ven. Después, ¿qué más debe tener? Los motores trabajan con flujo magnético. El resumen de todos los motores es que van a crear campos magnéticos. Por ejemplo, si yo tengo un imán con el norte acá y tengo otro imán con el norte acá, esto genera un campo magnético así de, así, de tal manera que si este es norte y este es norte, y yo lo acerco, ¿qué cosa va a pasar? Este de acá lo va a desplazar para la derecha. Va a haber una fuerza que lo desplaza hacia la derecha. O si este es sur, lo va a traer. Y ese producto, ese movimiento es originado ¿por qué? Por la energía que existe en el campo magnético, en la inducción magnética a través del flujo magnético o las líneas de flujo. Entonces, donde hay movimiento, significa que debe haber interacción de campos magnéticos. Si yo hablo de norte y sur, acá esto es un imán natural, pero yo también puedo crear electroimanes, es decir, tener así
una varilla de un material especial, y por acá, esto de acá, estas son alrededor de un material magnético. Entonces, cuando pase corriente acá, lo envuelva, esto se convierte en un electroimán. ¿Correcto, jóvenes? Fíjense, esto es natural. Este es un material especial que me crea un imán natural. Esto ya estamos generando acá algo que se llama electroimán. Así de. Yo lo conecto esto a una fuente de continua y obtengo esto de acá, un imán con el norte definido y el sur definido. Si yo lo conecto a una fuente de tensión alterna, esto será norte cuando la corriente vaya en este sentido. Cuando se invierta, esto se invierte en sur y esto se coloca en norte. Es decir, es un imán que está cambiando su flujo. Entonces, yo puedo generar esto acá en mis motores de alterna. Y para generar esto, además de la resistencia que hemos dicho, que representa la energía utilizable afuera, yo necesito tener otro segundo elemento que va a estar constituido por una bobina, así de. Entonces, mi motor para mí será un circuito ¿de qué tipo? Un circuito RL. Entonces, ya logramos nosotros hacer nuestro modelo del motor eléctrico. Entonces, nuestro motor, ¿no? Nuestro motor va a tener esta forma de una resistencia del motor y también tendrá su reactancia inductiva del motor. Esto de acá es lo que llamamos motor. Lo conecto a una fuente de energía de un voltaje alterno. Como resultado de eso, vendrá una corriente y pasa por la bobina, genera campos magnéticos, se produce el movimiento, pero en este eje sale un torque mecánico hacia afuera. Así sale un torque mecánico. Y ese torque mecánico lo utilizo. ¿A través de quién sale eso? A través de ¿qué elemento eléctrico? La resistencia. Y vamos a ver que la bobina, la finalidad de la bobina es crear estos campos magnéticos para que exista el movimiento giratorio. Entonces, no sé si esto está claro, jóvenes. Todo claro. Todo claro, profe. ¿Dónde más se utiliza el flujo? Fíjense, hay este símbolo de acá. ¿Qué cosa es esto? Esto es un transformador en donde yo tengo un número de espiras del primario, número de espiras del secundario. Yo le aplico acá una tensión alterna del primario y acá obtendré una tensión del secundario. De acuerdo al número de espiras, ¿qué cosa es lo que pasa? Fíjense, cuando entra corriente, por acá va a generar un flujo magnético. Un flujo magnético así de. Y este flujo magnético es un flujo alterno que va a inducir tensión y yo voy a obtener tensión acá de acuerdo al número de espiras. Si yo tengo la mitad de espiras de acá y acá coloco 220, acá
tendré 110. Si yo quiero tener 440 y tengo 100 espigas acá, acá coloco 200, tendré 440. Entonces, ¿cómo trabajan los transformadores? Por medio del flujo magnético. Por lo tanto, el transformador se representará por bobinas, que son las que generan flujo magnético. Entonces, esto nos permite a nosotros poder analizar, en este caso, lo que es el transformador. Perdón, el motor. Entonces, fíjense, analizamos de la siguiente forma. Así de, ¿qué es lo que está entrando a ese circuito? Entra una potencia aparente, así de. La pregunta es, como es un RL, si mi voltaje B, yo lo coloco a 0 grados, así, mi corriente en un circuito RL se va a atrasar. No sé si eso está claro, jóvenes, o lo revisamos. ¿Aló? Hay que revisarlo, profe. A ver, vamos a revisarlo acá, ¿ya? ¿Qué pasa en un circuito RL y en un circuito RC? Entonces, vamos con lo que tenemos, vamos a revisar eso. Entonces, yo tengo ahora, tengo un circuito ya no solamente resistivo, sino tengo un circuito que va a tener una resistencia y una inductancia, así como el motor, igualito. Y supongamos, esto tiene 22 ohmios de resistencia y tiene una reactancia de 22J, y yo le aplico una tensión, así 220 ángulo 0. Entonces, primero, como impedancia, yo voy a tener esto de resistencia 22 más una reactancia de 22. ¿Sí? ¿Dónde va a estar ubicado esta impedancia? Lo dibujamos acá. Esto es R, esto es JX positivo. Entonces, mi impedancia va a tener una resistencia y va a tener una reactancia de 22 y una resistencia de 22. Esta es mi impedancia en forma cartesiana, 22 J arriba, pero también esto lo puedo expresar como polar, que será esta magnitud, que va a ser 22 raíz de 2, es decir, esto vale 22 raíz de 2, ¿a qué ángulo? Como esto es igual a esto, la tangente de este ángulo va a ser 1, por lo tanto este ángulo será 45, y mi impedancia Z va a ser 45, fíjense. Entonces, tengo una impedancia de ángulo de 45 grados. Con esto yo puedo hallar mi factor de potencia. ¿Cuánto es mi factor de potencia? El coseno del ángulo de la impedancia. En este caso será coseno de 45, raíz de 2 sobre 2. Entonces, fíjense, mi impedancia está acá. Yo puedo hallar la corriente que va a circular, así de. Entonces, calculo. ¿Y a qué será igual? Al voltaje aplicado 220 ángulo de 0 dividido entre la impedancia 22 raíz de 2 ángulo de 45. Entonces, esto me dará 10
sobre raíz de 2, ángulo de menos 45. Fíjense, ¿en qué cuadrante estoy como impedancia? En 1, en el cuadrante superior. Y como ángulo positivo, me indica de que este es un circuito de qué tipo, RL. ¿Correcto? Porque acá está, ve, el R está acá. ¿Esto qué cosa es? El JXL. Esto es el R. Entonces, si caigo en el cuadrante superior, estamos hablando de un circuito de tipo RL. ¿Correcto? Igual, ve, por ejemplo, yo le planteo esto, ve, así ve. Esto es un diagrama de impedancias, esto es el JX, esto es el R. Si yo coloco esto así, ve, digo, 10. Eléctricamente, ¿qué cosa es eso? Ese 10, ¿qué cosa es? ¿En qué eje está? La resistencia. Real. ¿Qué ángulo tiene? 0, profe. Entonces, si yo quiero representarlo por un elemento, un circuito, ¿qué tengo que colocar? Una resistencia. Una resistencia. Es decir, este 10 para mí va a ser esto de acá. ¿Ve? Si yo no tengo esto así de, y digo, correcto, grafico y digo, acá tengo 10 para arriba. Eso como elemento de un circuito, ¿qué cosa sería? Una bobina. Una bobina. Es decir, el 10 para mí va a ser esto de acá de 10. Y le ponemos J porque está, ¿cuánto? A 90 grados, está en el eje imaginario. Y si yo coloco los dos, así de este y este de acá, y los sumo, ¿qué tipo de elemento como circuito sería eso? Un circuito de regla. Es un RL, así de. Esto sería un RL. Entonces, si yo tengo R y L, mi impedancia está ubicada acá, ¿ve? Ahí está mi impedancia. ¿Qué ángulo va a tener? Un ángulo de 45. Entonces, si yo dibujo cualquiera que esté acá, va a tener un circuito que va a ser RL. Supongamos, hacemos esto. Así. Y yo digo, acá tengo 10. Y por acá tengo J20. ¿Qué circuito me va a representar eso? Sumo los dos y estoy acá, ¿ve? En esta posición. Entonces, esto será un circuito en serie ¿de qué? De 10 ohmios. Hacia arriba, J20. Así ve. Y como impedancia, ¿cómo será? Cojo la calculadora, ¿no? Y lo llevo a la forma polar. 10 más 20 y esto tiene un valor de 22.36 a un ángulo de 63.43. Pero ¿dónde estoy? Estoy en la parte superior. O sea, cualquier circuito que esté acá mayor de 0 y menor de 90 me va a dar un circuito de qué tipo? RL. ¿Correcto, jóvenes? Cualquiera. Y si yo acá, este R lo hago 0, ¿dónde estoy? Estoy acá, ¿ve? Y me queda solamente la bobina. O si a este R, si a este L lo hago 0, ¿en dónde estoy? Acá, ¿ve?
esto ya desaparece y mi circuito es resistivo. Entonces, si hablamos de un circuito RL, ¿dónde voy a caer? A ver, en la representación con impedancia en serie, voy a caer en este cuadrante. En cambio, fíjense, si yo hago lo siguiente, ¿no? Les digo así, ¿ve? Yo tengo ahora esto de acá, así, ¿ve? Esto es mi diagrama de impedancias, esto es el R real, el JX, y les digo, acá estoy, ¿ve? Acá, y esto vale 15. ¿Qué elemento de circuito estoy representando acá? Un condensador. Un condensador, es decir, estoy haciendo esto, ¿ve? Menos J15. Pero si acá, a esto de acá, yo le agrego un valor de 15, 15 y 15, menos J15, estoy hablando de qué tipo de elemento. Un circuito RC. RC, entonces acá debo tener esto, 15. Ese es el circuito que estoy graficando acá, en serie. Ahora, está en serie. ¿Dónde estoy ubicado? En este cuadrante de acá, acá. Entonces, ¿qué vamos sacando en conclusión? Aquí yo tengo circuitos R. Acá, en esta parte de acá, ¿qué circuitos tengo? RC. Entonces, mi motor, ¿dónde lo ubicaría? Acá, ¿ve? Acá ubico mi motor, porque es un circuito RL. ¿Y qué pasa en estos circuitos RL? Fíjense, vamos a colocar y lo vamos a demostrar. En los circuitos RL, no se olviden, la corriente atrasa aquí la tensión. ¿Correcto? Donde hay, en esta bobina, la corriente se atrasa 90 grados a la tensión. Acá en la resistencia, tensión y corriente están en fase. Si estoy en la mitad, la corriente se atrasará a la tensión. ¿Cuánto se atrasa? El ángulo de la impedancia, este ángulo de acá. Por eso es importante tener claro eso. Y lo vamos a demostrar, por ejemplo, en nuestro caso que estamos viendo acá, ¿no? Decimos, corriente, ¿qué corriente está pasando? Esta vez. ¿A qué ángulo está? A menos 45. ¿Qué concluimos acá? ¿Ve? La corriente atrasa. ¿Atrasa a quién? A la tensión. ¿Cuánto se atrasa? 45 grados. ¿Por qué? Porque su ángulo de la impedancia es 45 grados. Entonces, en todo circuito RL, la corriente se va a trazar a la tensión. ¿Qué ángulo? El ángulo de la impedancia. Y si eso pasa en el cuadrante 1, en el cuadrante de abajo, ¿qué pasará? Es decir, cuando estoy acá, en RL, corriente atrasa a la tensión el ángulo de la impedancia. Así de. En cambio, acá, ¿qué va a pasar? En este cuadrante es un circuito RC, pero acá ya la corriente se va a adelantar, se adelanta a la tensión. ¿Cuánto se adelanta? El ángulo de la impedancia. ¿Correcto, jóvenes? Eso debemos tenerlo claro. ¿Correcto?
Fíjense, acá ve, supongamos 22, J22, esto sería 22 raíz de 2 ángulo de 45. Estoy hablando de un circuito RL. Este de acá, ve, que podría tener menos J22, 22, y esto de acá, ve, ¿cuánto sería? 22 raíz de 2, pero este ángulo va a ser de menos 45, ¿correcto? Fíjense, así ve. Fíjense, este circuito, ¿cuál es? Este de acá, ve, 22J22. Este circuito de acá, ¿cuál sería? Sería así, ve, 22, pero acá, ¿qué cosa tengo? Menos J22, así ve. ¿Correcto, jóvenes? ¿Aló? Sí, profe. Sí, profe. Acá, RL. Aquí, RC. Acá, ¿qué pasa con la corriente? Se adelanta, se atrasa 45 grados a la tensión. Acá, ¿qué pasa con la corriente? Se adelanta. ¿No? Entonces, fíjese, vamos a ver acá. Acá estamos demostrando que en el primer cuadrante es RL. Y ahí la corriente, ¿qué pasa? Se atrasa el ángulo de la impedancia a la tensión. ¿Cuánto es el ángulo de la impedancia? 45. ¿Cuánto está la corriente? Menos 45. ¿Cuánto está la tensión? Ángulo cero. Entonces, podemos decir esto. Dibujamos fasorialmente, ¿no? Decimos, este es como impedancia. Ahora, yo voy a tener así de tensión acá. ¿Cuánto vale? 220 ángulo cero. ¿Dónde está la corriente que circula por el RL? Por acá. ¿A cuánto? Atrasado 45. ¿Cuánto vale eso? 10 sobre raíz de 2 menos 45. ¿Correcto, jóvenes? ¿Dónde pasa esto? En este cuadrante, en el cuadrante 1. ¿Cuánto vale el factor de potencia de este circuito? El coseno del ángulo de la impedancia. ¿Cuánto es el coseno del ángulo de la impedancia? 45. Esto sería coseno 45 igual raíz de 2 sobre 2. ¿Y es en adelanto o es en atraso? Para saber si es en adelanto o en atraso, yo me voy a la corriente y digo, la corriente se atrasa la tensión, por lo tanto, esto será un factor de potencia en atraso. O también lo representan así de una flechita para abajo, que significa que se está atrasando la corriente. O le colocan un signo menos, así de. ¿Sí? ¿Correcto? Entonces, fíjense, eso es lo que tengo del circuito RL, pero mi motor es un RL. Por lo tanto, mi corriente se atrasará ¿a quién? A la tensión. Si yo aplico acá, si yo aplico acá una tensión
una tensión de 220 ángulo cero, 220 ángulo cero, y esta resistencia del motor le damos el valor de 22 ohmios, y esta reactancia le damos el valor de J22, así de. Entonces, mi corriente, estamos demostrando, como esto es un RL, mi corriente se atrasa a la tensión. ¿Qué ángulo? El ángulo de la impedancia, menos 45. Entonces, yo voy a tener esto, fíjense, la potencia aparente que está entregando la fuente, ¿cuánto sería? El voltaje por la corriente conjugada. La corriente es esta de acá, ¿ve? Por 10 raíz de 2 ángulo de 45. Así ve. Como la potencia aparente cambia el signo de la corriente y en los circuitos RL mi corriente se atrasa, significa que la potencia aparente en el circuito RL va a ir para arriba, ¿correcto? Fíjense, acá estamos planteando esto. En el circuito RL la tensión está a cero, mi corriente se atrasa. Pero cuando nosotros hablamos de la potencia aparente, es el producto de esto, por esto conjugado. Y esto hace que esto ya no sea menos 45, sino que sea más 45. Entonces, el S se va a ir para la parte superior, porque voy a tener esto de acá, ¿ve? La potencia aparente será 2200 entre raíz de 2, ángulo de 45 positivo, fíjense. Es decir, en los circuitos RL, mi tensión, si yo lo tomo a cero, está acá, mi corriente se va a trazar el ángulo de la impedancia y la potencia aparente, que es B por I conjugado, eso de ahí va a ir a la parte superior, así ve. Se va a ubicar acá R, así ve. Y el ángulo cambia, no, mi ángulo va a ser 45 grados, así de. Pero ese RL va a estar formado ¿por qué? Por la suma de esto, que es la potencia activa, más la suma de esto, que es la potencia reactiva. Es decir, este circuito RL, en donde la corriente se atrasa, el S se adelanta, el ángulo del factor de potencia, demanda de esta fuente potencia activa, pero también potencia reactiva. Es decir, la potencia activa, ¿quién lo requiere? La resistencia. Y la reactiva, ¿quién lo requiere? La bobina. ¿Correcto? ¿Aló? Sí, profe. Entonces, fíjense, pero de estas dos, ¿cuál es la que sale afuera? La reactiva no sale, porque hemos dicho, la reactiva entra a la bobina y genera el campo magnético, pero no sale del circuito, se queda ahí. Es más, si ustedes analizan la potencia reactiva, es una potencia que va a estar oscilando. Va a la bobina, regresa a la fuente, va a la bobina, regresa a la fuente. Así está, oscilando. En cambio, esta potencia activa es el producto del voltaje por la corriente. Y como en una resistencia, voltaje y corriente están en fase, cuando esté en la comba positiva, el voltaje positivo, la corriente positiva, va a ser positivo. Estoy en la parte negativa, voltaje negativo, corriente negativo, el producto va a ser positivo. Es decir, la potencia instantánea en la resistencia siempre va a ser positiva, es decir, es algo que no se queda en el circuito, sale.
¿correcto? Sí, profesor. Por eso decimos, o sea, lo que decimos acá no es porque querramos decirlo, sino que lo que sucede es esto, jóvenes, ¿no? No sé si se entiende. Fíjese, estos son los ejes en una resistencia. ¿Cómo es el voltaje? Así de, así. ¿Y cómo es la corriente? La corriente también está en fase, así de, así. Entonces, la potencia instantánea, ¿a qué es igual? A B de T por I de T, así de. Si yo quiero hallar la potencia media, integro en un periodo y tengo la potencia media. Entonces, fíjese, de acá a acá, ¿cómo es mi tensión? Mi tensión es positiva. Mi corriente, ¿cómo es? Positiva. Entonces, positivo por positivo, ¿qué me da? Positivo. Es decir, mi potencia va a estar acá. Para este, para este intervalo de acá. Pero en el otro semiperiodo, en donde la corriente se invierte y el voltaje también, esto va a ser negativo, negativo, pero al multiplicarlo se hace positivo. Y esto es mi potencia, P de T. Así ve. Acá sigue positivo. Entonces, si yo integro esto en un periodo, me va a dar un valor que es justamente el valor de que tenemos, la potencia activa, que es igual. La potencia activa es B por I por coseno de teta. Eso es lo que sale. Esto de acá es positivo y me está indicando que sale afuera del circuito. En cambio, si hago esto para la bobina y hago esto para el condensador, va a tener parte positiva y parte negativa. ¿Por qué? Porque la bobina, la corriente se atrasa 90 a la tensión. Y cuando yo multiplique en los semiperiodos, una parte va a ser positiva y otra parte negativa. Es decir, la potencia media cero, no sale. Entonces, es una forma de poder demostrar de que solamente la potencia activa es la que sale fuera del circuito. Entonces, esta potencia activa, ¿de dónde lo sacamos? Es esta de acá, esta de acá. Entonces, ¿cuánto vale? Yo puedo encontrar el valor de la potencia activa. La potencia activa va a ser esto de acá, que va a ser el producto de B por I a un ángulo de 45. Entonces, si yo descompongo la potencia aparente, que es todo esto, voy a obtener que la potencia aparente es igual a ¿qué? Ahí vamos a tener que multiplicar por raíz de 2 sobre 2. Sería 11,000 vatios más J 11,000 bars. Entonces, esto es la potencia activa y esto es la potencia reactiva. Entonces, ¿a dónde va esta potencia activa? A la resistencia, acá ven. Y eso sale para afuera. La reactiva se va a la bobina y genera el campo magnético, pero lo que sale es la potencia activa. ¿Está claro esto, jóvenes? Sí, profesor. Fíjense, pero sale todo sale, si el proceso es ideal, sale todo afuera y se convierte en torque mecánico. Pero nuestro proceso no es ideal. ¿Por qué? Porque dentro del motor, como está girando,
hay unos engranajes que tratan de reducir la fricción, pero no lo eliminan. Y como hay movimiento, ahí se disipa calor. Y el calor es transformación de potencia activa. Entonces, de todos los 11,00 vatios que está entregando la fuente a la resistencia o al motor, ¿no? Al motor, parte se queda en el rozamiento. En el rozamiento. ¿Por qué? Porque todo motor tiene un eje y ese eje va a gira y está soportado por unos cojinetes con unos rodajes. Entonces, ese rodaje trata de minimizar el rozamiento, pero no lo elimina. Entonces, acá, en este rozamiento de los rodajes, se pierde potencia activa. ¿Dónde más se pierde? Un poco más se pierde utilizando ese giro, ¿no? Acá está mi motor visto así de costado. Acá está el eje. Ahí está el eje. Acá está el cuerpo del motor, así. Pero acoplado al eje hay esto de acá. ¿Ve? Esto es un ventilador cuya función es coger energía del eje y hacer que el aire entre por acá en las rendijas, ingrese, así ve, y ese aire sale por acá, ve. Entonces, este aire, ¿cuál es la función de este aire? Este aire es tomado de la parte externa y va a pasar a través de todo esto de acá. Y la función es refrigerar o enfriar. ¿Enfriar a quién? Al motor. Uno de los mayores problemas de los conductores es el calentamiento en la parte eléctrica. Entonces, se coge el aire, esto que se acopla al eje, se lo pega, coge parte de energía activa que está botando el motor en el eje para hacer mover este ventilador y hacer que chupe el aire y lo bote por el otro lado con fines de enfriamiento. Entonces, así se mantiene el motor fresco para que no se malogre. Entonces, fíjese, otra pérdida es por enfriamiento. Por enfriamiento, así ve. Y hay otras pérdidas que son en el material magnético, que no lo vamos a mencionar porque sería complicar un poco más, pero fíjese, de todo lo que entra se convierte en potencia activa y que está entregando la fuente, parte se queda como calor en los rodajes, pérdidas por ventilación le llaman, otras pérdidas por el lazo de histéresis en los circuitos magnéticos y el resto en la potencia que sale, así que sale. Entonces, acá tenemos esto de acá. ¿Qué cosa sería? La potencia eléctrica que entra al motor y la que sale, pero la que sale no es la que entra porque hay disminución por estas causas. Entonces, acá hemos llegado a que esto, por ejemplo, entran 11,00 vatios.
vatios. Está entregando la fuente al motor. Si esto fuera ideal, acá saldría 11 vatios, pero ese no es un proceso ideal, hay pérdidas. Por lo tanto, la potencia de salida activa va a ser un poco menor que la potencia de entrada. Así ves. ¿Correcto? Entonces, fíjese, si yo relaciono eso, la potencia de salida activa en vatios, potencia de salida en vatios, entre la potencia de entrada también en vatios, esto se llama, ¿qué cosa? Eficiencia del motor. Entonces, en la placa del motor viene indicado, supongamos 0.8. ¿Qué me indica esto? Que si entran 100 vatios, ¿cuántos están saliendo? 80. Porque 20 se pierden dentro del motor por fricción, por ventilación. Entonces, en la placa del motor, vamos a tener este dato. Otros datos. Entonces, todo motor o todo equipo eléctrico tiene su placa, en donde nos dan, por ejemplo, una de las características es la eficiencia. Otra característica nos va a indicar esto así de, esto me indica de que es un motor monofásico. Y motor monofásico es este de acá, ve, que tiene entran dos líneas, así ve, porque hay motor trifásico. El motor trifásico está acá, pero ya necesita 3 líneas. Entonces, esto se representa como con este símbolo, trifásico. Entonces, si yo veo en la placa N igual 0.8, significa que la eficiencia de este motor, medida y dada por el fabricante, es de 0.8. Trabaja con un sistema monofásico de energía eléctrica. Y nos dicen acá, AC, tensión alterna monofásica. Y también nos dan el valor de 220. Significa que ese es el voltaje de entrada, 220. Nos dan FP 0, supongamos 0.75, así ves. Nos dan número de HP, así ves. Y toda una serie de elementos, cómo debe ser colocado en forma horizontal, en forma inclinada, aislamiento, qué tipo de aislamiento utiliza. Es decir, elementos de más especificaciones que van a servir para el que va a hacer la instalación de este motor, lo instale de la mejor manera posible, y también el que va a hacer el mantenimiento sepa qué tipo de aislante tiene y cuál va a ser su temperatura máxima. Grados de IP. El IP significa qué tipo de protección tiene. Hay motores que pueden trabajar submarinos debajo del mar y no les puede entrar el agua. Tienen que ser totalmente herméticos. Otros que trabajan en ambientes donde hay metano, por ejemplo, y que están expuestos a explosiones, o donde llueve o caen piedras de determinada magnitud. Entonces, el que va a hacer la selección del motor se fija y dice, va a trabajar en este ambiente, correcto, tengo que seleccionar un tipo de IP de tal magnitud. Entonces, acá vienen toda una serie de datos que van a servir para
colocarlo al motor en su determinado ambiente y sus condiciones de trabajo. Entonces, jóvenes, fíjense, si yo tengo este motor de acá y tengo estos datos, entonces yo ya sé que la fuente le está entregando cuántos vatios. 1100 vatios. Esto de acá. Así. Esa es la potencia activa que le entrega. Y lo primero que tengo que hacer, ¿qué cosa? Es ir acá a la eficiencia. La eficiencia me relaciona la potencia activa de salida versus la de entrada. ¿Cuál será la potencia de salida? Esta potencia de salida es esta de acá, la que me están dando el número de HP. En otras palabras, esto es números de HP en el eje. En el eje. ¿Se ve, jóvenes? ¿Aló? Sí, se ve. ¿Aló? ¿Sí? Entonces, fíjense, este dato de acá, número de HP, me está indicando la potencia del motor en la salida, en el eje. ¿Y cómo trabajamos acá? Trabajamos de la siguiente forma. Así ve. Eficiencia 0.8. ¿A qué es igual eso? La potencia de salida que son, supongamos, me dan un número de HP y esto lo comparan con la potencia de entrada. Pero esta potencia de entrada, ¿en qué es? Está en vatios, porque es la única que se transforma. Entonces, para compararlo, yo tengo que multiplicar, convertir los HP a vatios y para eso lo multiplico por 746 y ya desaparece los HP y esto se convierte en vatios. Así es. ¿Correcto? Al multiplicar el número de HP por 746, esto se convierte en vatios y puedo compararlo con la potencia de entrada. Y la potencia de entrada lo pasamos a cable. Decimos, potencia de entrada es igual a ¿qué? Al número de HP por 746 dividido entre la eficiencia. Pero la potencia de entrada, la activa, ¿a qué es igual? Al voltaje por la corriente por el factor de potencia. Entonces, la incógnita acá, ¿cuál es? La corriente. La corriente, ¿a qué será igual? Al número de HP por 746 dividido entre 0.8 dividido entre el voltaje 220 entre el factor de potencia 0.75. Ahí está, ¿ve? Y eso me permite, ¿qué cosa? Conocer la corriente que va a necesitar el motor. ¿Correcto, jóvenes? Entonces, con esta operación yo encuentro la corriente del motor en módulo. ¿Y cuál será su ángulo? Fíjense,
si yo fijé la tensión a 0 y sabiendo que este es un circuito RL, la corriente se va a trazar a la tensión. ¿Qué ángulo? El ángulo del factor de potencia, este ángulo de acá, ¿ve? Así. Entonces, hoy, ¿no? Decimos coseno a la menos 1 de 0.75, ¿cuánto vale? Esto es 41.40 grados. Es decir, mi corriente en el motor se está trazando 41.40 a la tensión. ¿Y a cuánto está mi tensión? A 0 grados. Entonces mi corriente del motor será 41.40 con su módulo respectivo. Entonces, siempre en un circuito RL que representa un motor, la corriente se atrasará. Entonces, ¿qué pasa si nosotros nos vamos a un motor, ¿no? Por ejemplo, fíjese, me voy al motor y veo sus datos de placa. Datos de placa. Y me dice esto, ¿ve? 10 HP, frecuencia de trabajo 60 Hz, monofásico 220 voltios, factor de potencia 0.8, eficiencia 0.9. Y otros datos. La pregunta es, ¿cuánto es la corriente del motor? Así. Entonces nosotros ubicamos nuestro motor. Acá está. Este es nuestro motor. Monofásico. ¿A qué red lo vamos a conectar? A una red de 220 voltios. Va a jalar su corriente. Entonces, y va a botar una potencia mecánica. De acuerdo a esto, nosotros decimos potencia de salida es a potencia activa de entrada y esto está cuantificado por la eficiencia, 0.9. Entonces, me interesa saber la corriente. Entonces, esto será potencia de salida. ¿Cuánto sale? 10 HP. 10, pero cada HP tiene 746 vatios entre la potencia de activa de entrada. Acá ve. Esto, como es monofásico, será B por I del motor por el factor de potencia 0.8. Ahí está, BI coseno de phi. Y de acá despejamos la corriente del motor. ¿Cuánto sería la corriente del motor? 10 por 746 entre 0.9, 220, 0.8. Así ve. ¿Está claro eso, jóvenes? Sí, profesor. Entonces, con esa ecuación, nosotros encontramos la magnitud de la corriente del motor que está jalando. Lo decimos 10 por 746 entre 0.9 entre 220 entre 0.8.
Entonces, como magnitud, esto vale 47.09. Así de. ¿Correcto, jovencitos? Pero esto debe tener su ángulo. Eso va a depender del ángulo que le asigne a la tensión. Sí, la tensión del motor yo lo fijo en 220, ángulo cero, entonces esto de acá estará 47.095 a un ángulo negativo, porque es un circuito RL, la corriente se atrasa, a un ángulo de coseno a la menos 1 del factor de potencia. Entonces, esto sería 36.86. Ahí está. Ya tengo mi corriente asociada al motor. No es que entrega 10 HP, pero también debemos tener en cuenta de que el motor va a trabajar en diferentes condiciones. Por ejemplo, trabajo del motor. Trabajo del motor. Imagínense, tengo un ascensor y dice, supongamos peso promedio 80 kilos, 10 personas, hablaríamos de 800 kilos. Máxima carga. Pero si entran 10 personas, si entran 10 acá, esta corriente del motor va a ser la corriente nominal, la que va a jalar durante su trabajo. ¿Correcto? Porque está trabajando a condiciones nominales. Pero ¿qué pasa si en lugar de 10 entran acá 14 personas? 14 personas. Así. Entonces, ya no tenemos la carga nominal de 800, sino que tenemos más. El motor está trabajando sobrecargado. Y el motor, cuando tiene más sobrecarga, ¿qué cosa es lo que hace? Jala más corriente, porque el torque que desarrolla el motor tiene que ver con la corriente que está demandando de la red. Si tiene que desarrollar un torque mayor, simplemente jala más corriente y está trabajando en modo sobrecargado. Si trabaja en modo sobrecargado, la corriente que está demandando es un poco mayor que la corriente nominal y eso significa que se va a empezar a recalentar. Y hay una protección térmica que lo va a desconectar para que no se malogre. Entonces, un motor puede trabajar en condiciones nominales, que es lo ideal, o sobrecargado, o no entran las 10 personas, entran 6, por ejemplo. La corriente que va a jalar es menor, pero no afecta al motor. Entonces, acá entra un factor de sobrecarga, ¿no? Por ejemplo, la corriente del motor es igual a 47.09 cuando está trabajando a plena carga. Así ve. Es decir, está desarrollando en su eje ¿cuánto? Los 10 por 746. Ahí está a plena carga. Pero si está sobrecargado, tiene que desarrollar un torque mayor.
Y podría decir, por ejemplo, 1.2 de plena carga. Eso significa que está sobrecargado el 20%. Por lo tanto, su corriente no va a ser 47.09, sino que su corriente será 47.09 por 1.2. ¿Correcto, jóvenes? ¿Aló? Sí, profe, correcto. Profesor. ¿No? Entonces, acá está sobrecargado 1.2, es decir, está desarrollando 12 por 746. Esto hace que la corriente suba y se convierta en 47.09 por 1.2, 56.508. Entonces, hay problemas en donde dice, el motor está trabajando a plena carga. Correcto, trabajamos así. El motor está sobrecargado un 20%, entonces le aplicamos el factor. O está subcargado, está trabajando al 80%, ya sería 10 por punto 8, estaría desarrollando 8 HP, 8 por 746, me reduce la corriente, ¿correcto? Entonces, esto es lo que tenemos que saber respecto al motor eléctrico, ¿correcto? Porque hay ejercicios o problemas en donde nos plantean el trabajo de un motor y nosotros tenemos que conocer cómo podemos tratar para poder encontrar la corriente correspondiente. ¿Correcto, jóvenes? Entonces, la próxima semana tomamos la prueba de entrada, ¿ya? Unos 3 ejercicios o 4 para ver si manejan bien su calculadora, ¿ya, jóvenes? Si sabemos Kirchhoff, sabemos divisor de corriente, divisor de tensión, reducción de impedancias. En cuanto a las impedancias, siempre tenemos que asociar fíjense, jóvenes, impedancias, ¿con qué asociamos? No se olviden circuitos en serie, ¿correcto? Fíjese, yo tengo esto de acá, 10, J5, menos J3, 15. Esto lo puedo representar directamente en el diagrama de impedancia. Entonces yo cojo esto de acá, mis ejes, y empezamos a graficar, ¿no? Resistencia, 10. J5, menos J3, 15, me voy acá, 15. Entonces, ¿cuál sería mi impedancia total? Esta de acá.
esta de acá, impedancia total. Que lo podemos hallar también en forma teórica, es decir, impedancia total 10 más J5 menos J3 más 15. Eso es en la forma cartesiana. Y esto sería, ¿no? Impedancia total 25, que sería 10 más esto de acá serían 25. Así. Y más J2. Esto de acá es J2. Impedancia total 25 más J2. Forma polar sería 25 .07 4.57. Fíjense, mi corriente se atrasará o se adelantará ahí. ¿Aló? Se atrasa. ¿Por qué? Porque es un RL. Mi factor de potencia, ¿cuánto sería? Coseno de 4.57 en atraso. Este circuito que va a solicitar potencia activa y potencia reactiva. ¿Correcto, jóvenes? ¿Aló? Sí, profesor. Eso tenemos que tenerlo bien claro, jóvenes, ¿ya? Entonces, la próxima semana sería una prueba de entrada y ya podemos ir haciendo ejercicios, ¿ya? Entonces, esto bien claro para la siguiente clase. Y yo creo que ya terminamos porque son 17:53, ¿no? ¿Hasta qué horas tenemos? Ah, no. Está bien, tenemos 2 horas. Sí. Ya tengo que prepararme para entrar al otro salón, ¿ya? Entonces, señorita, por favor, le agradezco bastante. Sí, Fasores, ¿ya? Correcto, señorita. Sí, profesor. Ya, muy bien. Entonces, aquí nos quedaríamos ya. Voy a pasar la última lista, no sé si habrá llegado alguien. Monforte, ¿alguien conoce a Monforte? Pucho, Quispe Achahuanco, Salvatierra. Pero la tierra presente, profesor. A ver, creo que Quispe Achahuanco el ciclo pasado no entraba. ¿Alguien lo conoce? De repente se matricula y no asiste, jóvenes, ¿ya? En provincia, bro. Ah, pero debería asistir, ¿ya? Monforte, Pucho. Bueno, ahí nos quedaríamos ya.